En un pueblito olvidado del oriente cubano, nació una de las cantantes más famosas en el mundo hispano, Lupe Yolí Raymond Soler. En San Pedrito no había carreteras ni trenes, solo tenía un camino largo de tierra sin asfaltar, y Lupe iba a la escuela descalza. Pero San Pedrito estaba lleno de gente humilde, donde se concentra el rumor de los tambores y las congas de las comparsas de carnaval. Con todo lo que la gente dice, uno siempre sigue adelante, siempre haciendo leña del árbol caído. Todos vamos a morir, pero lo bueno que se deja en esta tierra se prolifera y cobra vida. Para mí, lo bueno es la música. Llevo la música africana en mi sangre, corre por mis venas. Cuando escucho la tumba y el bongón, mi cuerpo no resiste las ganas de explotar. Tengo que expresar lo que corre por mi sangre. Lupe, ¿y por qué tu mamá te puso ese nombre? Mi mamá me puso ese nombre por una artista mexicana que ella le encantaba, llamada Lupe Vélez. Vaya la suerte de mía, chica. Junto al nombre también eres de todos los demonios de esa mexicana. Al fin voló como Matías Pérez. Si tu mamá es como la mía, te jodiste, chica. La mamá de Lupe nació en Guantánamo, Paula Raymond, y su papá Tirso Yolí Michel, de Santiago. Ellos se divorciaron cuando tenía 9 años. Luego, él se casó con Rosa y encontró una madrastra mala, igualita a la de la Cenicienta. Todo lo que hago le molesta a mi madrastra. Siempre me reclama. Lo único que yo quiero hacer es cantar. Sí, pero te sacaste la rifa de Guanajo con esa madrastra tuya, chica. Ay, el otro día me enteré de un concurso de canto, pero es en el mismo horario de la escuela. Pero quiero participar. Ay, Lupe, pero si tu madrastra se entera, te mata. ¿Qué vas a hacer? Pues a pesar de todo, voy a concursar, por supuesto. El día del concurso de canto, Lupe no fue a la escuela como de costumbre. Fue a cantar a la emisora y ganó el primer premio. Cuando iba llegando a su casa, los vecinos la recibieron con elogios. ¡Ay, qué bueno que ganaste, chica! ¡Qué lindo cantaste! Tienes que seguir adelante, Lupe. Aquí en San Pedrito no hay otra que cante como tú. Me gané el primer premio, ¡qué alegría! ¡Ay, y qué nervios! Ya lo deben de saber en mi casa. Tiene que allí estar Rosa esperándome. Así que no fuiste a estudiar por irte a perder el tiempo cantando. Deja que llegue tu papá. Te lo voy a decir para que te dé tu merecido. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Tú sabes que él no te va a tolerar nada de esto. Por algo le dicen en San Pedrito, el sargento Malacara. Esta casa se respeta, Lupe. Mira, Lupe, aquí hay reglas que seguir. No puedes andar por ahí haciendo cosas sin comunicarte primero conmigo. Yo soy el que está siempre pendiente de ti. Así que la próxima vez que quieras cantar, me avisas, que yo mismo te llevo. Gracias, papá, gracias. Hay un concurso radial la semana próxima y también quiero cantar en Santiago. En 1955, la familia de Lupe se muda de San Pedrito a La Habana y asiste a la universidad. Su situación económica es precaria, apenas reúne el dinero del transporte. Pero esto no logra opacar su espíritu ni su pasión por el canto. En la universidad canta cada vez que puede. En 1958, Lupe se gradúa de la universidad con el título en pedagogía, carrera que su padre escogió para ella. Mira, papá, aquí está el título. Espero que te sientas orgulloso de mí, pero yo no voy a ser maestra, porque a mí lo que me gusta es cantar. Voy a ser cantante. Muy bien, mijita. Ya me complaciste. ¿Y tú quieres cantar? ¿Tú quieres ser artista? Pues primero tienes que casarte. Ese relajito de andar sola por ahí, saliendo de mi casa de noche a cantar, no. No quiero a la gente hablando mal de ti, ni de esta familia. Si usted cree que así debe de ser, entonces no hay problema, papá. Yo no quiero que digan de mí jamás algo que
lo haga sentir a usted mal o triste. El matrimonio de mi amiga Lupe fue el requisito de su papá. Las cosas no estuvieron bien. El trío que formó Eugenio, el marido de Lupe, los Tropicuba, fue el desastre mayor. Él la maltrataba y aparte de eso, él se quedó con la otra acompañante del trío. Sacaron a la pobre Lupe. Saldré bien de esto. ¿Qué te crees, estúpido? A ti y a todo el mundo le voy a demostrar quién es la Lupe. Es el año 1959 en La Habana. La Lupe había alcanzado gran fama como cantante. Cuba es el destino caribeño preferido por el jet set internacional. Y pronto van a verla en sus presentaciones personalidades como Pablo Picasso, Ernest Hemingway y Jean-Paul Sartre. Su voz cautiva con gran fulgor cuando ella entra en una especie de trance en el escenario. La opinión de la Lupe hacia Fidel Castro era que su gobierno era diabólico y que estaba listo para hundir a todos. Así lo decía la Lupe. Soy Mirta, secretaria del comandante Fidel Castro e integrante del Consejo de Estado Revolucionario. Vengo en nombre del comandante y de la revolución. Le voy a hablar claro de una buena vez. Lupe Jolie, Raymond Michel. Aquí, el único camino es la revolución y el líder es el comandante Fidel Castro. Es lo que el pueblo quiere y lo que le vamos a dar. En Cuba, las escuelas que hay son de comunismo y de fidelismo. Aquí no hay escuela de lupismo. El comunismo y la revolución no aceptan una vergüenza como usted. Este nightclub queda cerrado permanentemente por orden del Consejo de Estado. Después de tanta hambre, tantos golpes de mi madrastra, Elogio me bota del trío y ahora viene este come mierda barbudo a quitarme todo lo que yo he logrado con tanto trabajo y sacrificio. Me voy de este infierno. En el año 1962, Lupe sale hacia México para cumplir un contrato artístico, sin intención alguna de regresar a Cuba. En México no logra la aceptación esperada del público y decide irse a probar suerte a Nueva York, donde conoce al destacado músico cubano Mongo Santamaría, cuya fama se extiende tanto en el ámbito artístico latino como norteamericano. Monta que te quedas, chica. Tienes un gran talento, pero esto no es La Habana. Aquí, si quieres cantar, tienes que comenzar de abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Ven conmigo a mis presentaciones. Te pongo en el coro y quizás te dé la oportunidad de que cantes algún tema también. ¿Cómo la ves? Tal como yo era en Cuba. ¡Ay! That's me, baby. Come on. Mi primer club de jazz norteamericano, Birdland. Ay, y ahí están locos conmigo, toditos, en un club de jazz lleno de hombres, todos con sus miradas puestas en mí, la Lupe. Muy pronto, y estando en el escenario junto a Mongo, la descubre el legendario Tito Puente, con quien grabó 4 álbumes. La Lupe se convierte en una de las divas más famosas de la música tropical, por encima de la misma Celia Cruz. La Lupe está en la cima. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal, comprensión, que supieras que no hay en esta vida otro amor como mi amor. Que no te di, que pudiera en tus manos poner. Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser.
Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide lo que yo puedo darte. No me importa entregarme a ti sin condición. Ay, ay, ay. Pero ¿qué te pedí? Tú le puedes al mundo decir que supieras que no hay en esta vida otro amor como mi amor. La Lupe era un torbellino en el escenario, pero no podía disimular cuando las cosas no marchaban bien en su vida personal. Amaba a su segundo esposo, Willie, y cada vez que tenían un problema, ella lo demostraba en el escenario, cautivando al público con su energía, pasión y dolor. No en vano, su música alcanzó niveles de popularidad sin precedente, logrando 25 discos de oro. Mi amiga, en la cúspide de la fama, la Gigi, se presentó en el prestigioso Radio City Music Hall junto al actor Raúl Julia. La vergüenza peor de su vida la pasó en medio de su gran debut a nivel norteamericano. Su creencia en la santería le llevó a amarrar en su cintura debajo del vestuario caracoles que se destrayaron, cayeron todos al piso del escenario y la reina del sol latino fue despedida. Y a su voz, su esposo fiel, su compañero de batalla, Willie García, cambió drásticamente, tomándose agresivo y voluble. Por favor, dígame, ¿qué tiene mi esposo? Ya no sonríe, su temperamento cambia y no lo reconozco, es otro. Creo que se ha vuelto loco. No sé cómo buscar solución a este problema. Nadie nos ayuda. Hemos estado en todos los hospitales. Willie García fue diagnosticado con esquizofrenia. Ahí comenzó una nueva etapa en la vida de la Lupe, entregándose de lleno a la búsqueda de una cura para Willie. Viajó a muchos estados con él, visitando médicos, hospitales y centros de investigación, gastando todo el dinero que tenía en consultas y tratamientos que no daban resultado alguno. Hasta que un día la recomendación final fue que debían internar a Willie en una clínica especializada en la Florida. Chica, pero si estás en las ruinas, sal de esa casa. Solo de hipoteca son $5,000 al mes, más todos los gastos fijos. Tú no tienes contratos como antes, ni ahorros. ¿Qué voy a hacer? Mi Willie enfermo. Tendré que dejar mi casa, esta vida, tal como tuve que dejar atrás mi tierra, Cuba y mi familia. Quincallería ambulante. 9 son de Ollá, más para abajo 5 de Ochún. Y en 7 de Yamaya, un misterio Ochún y otro de Batalá. Ay, me duele el cuello. Ese es un muerto oscuro que te enviaron. Ay, pero ¿será verdad, mi hermano? Estas cadenas me pesan. Y aquí está ella, la Lupe, en un avión a punto de despegar, con una maletica y en el cuello todos los caracoles que le han dado en los centros espirituales para que ella disque resuelva su situación. Vamos a ver lo que dice la azafata. Señora, por favor, este vuelo es de noche. La gente quiere dormir. Usted puede estarse tranquila, por favor, y parar con esos sonidos que tienen todos esos collares con caracoles. ¿Será que ella se cree María Inmaculada con el clink, clink, clink? Ya está bien, está bien.
Señora, usted ve toda esa gente que está alrededor de usted. Pagó su dinero para dormir. Y aquí la luz se apagó. Estése quieta, por favor. Pero es que ella se cree una santica. Mire, señora, con todo y los reinas de la canción latina que usted sea, usted se va a tener que bajar del avión porque está incomodando a los demás pasajeros. ¡Sáquenla! La situación se volvió precaria para la Lupe. Su esposo fue declarado con esquizofrenia y lo que le dijo al abogado cuando fue a buscar su firma de copropietario fue: Mire, señor, yo no tengo ni esposa, ni hijos, ni tampoco casa. No tengo idea de qué me está hablando. Lárguese de aquí ahora mismo. el banco le quitó la casa con todo lo que la Lupe había adquirido y así perdió toda su fortuna. Yo, disque tan rica, tan famosa y con tanto dinero. ¿Cómo fue que llegué a este punto? ¿A dónde fue toda esa fortuna que tanto trabajo yo había logrado? Ya estando en el primer apartamento después de perder su mansión, una noche Lupe siente que algo le molesta en la cama. Cuando mira, es que se reventó el collar del Changó. Quiso recoger las cuentas para armarlo y que el santo la protegiera. Buscó las bolitas que se fueron debajo de la cama. En la oscuridad enciende un fósforo y se enciende el colchón. Intenta apagar el incendio con toallas mojadas con agua, pero fue imposible. El apartamento completo se incendió. Se van todos a la basura. No me importa. ¿Cómo puedo vivir con tantas estatuas más grandes que yo en mi casa? Todos se van. Estoy vivita y coleando. Los últimos que me quedan, voy a colgar un martillo y le voy a hacer polvo a su cabeza. Señor, mire, se me quemó la casa. ¿Qué puedo hacer ahora? Eso es el santo que te está ayudando. Es para ponerte en movimiento, para prosperidad. ¡Qué prosperidad! El diablo me dejó sin casa. Ya no puedo esperar nada de la vida, ni la fama, ni el dinero, ni los aplausos, ni la droga, ni el trago, ni el marido, ni los hijos. Todo el dinero del mundo. Y qué vacío tan grande tengo por dentro. Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampiresa en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Desencadenas en mí venenosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando. Y dice la misma gente que el día que te dejé fui yo quien salió ganando. Que el día que te dejé fui yo quien salió ganando.
La madre de la Lupe, Paula Raymond Soler, le dice a Lupe que se regresa a Cuba y no regresará jamás a Estados Unidos. Tú te quedas aquí con tu hijo, que yo me regreso a Cuba. Y quédate con este apartamentico. Adiós, mi hija. No la dejaron en el apartamento de su madre. Debía rentar un lugar y no tenía dinero. Decide irse a Puerto Rico, donde el hambre y las vicisitudes fueron terribles. Al regresar a Estados Unidos, la Lupe tiene que solicitar ayuda en las oficinas del welfare, en donde el trato que se le brindaba no era el que ella estaba acostumbrada. En una ocasión estaba desesperada, esperando los cupones de alimentos que no llegaban, y en su desesperación va hasta las oficinas. Señora Lupe, su caso indica que sus cupones le fueron devueltos. Si los quiere ahora mismo, venga por aquí y puede recogerlos. Como le digo, tienes que venir a recogerlos personalmente. ¿Cómo que no tiene dinero? Pues dígale a una vecina que le preste. Usted me dijo que viniera a recoger los cupones. Yo vivo en la 177 y Broadway. Y usted me tiene localizada en la 34 de Eastside. No me llegan los cupones donde vivo. Lo lamento mucho, pero en realidad no es esta la semana que le corresponde recibirlos. Van a estar listos para el viernes. Señora, yo pedí $1 prestado a mi vecina, como usted me dijo. Tuve que coger 2 trenes y caminar muchísimo. Usted me dice que no tiene los cupones. Yo no tengo dinero. ¿Cómo voy a regresar? Yo no puedo darte dinero. Tú lo que tienes que hacer es ir al subway y decirle al policía que te dé permiso para que puedas pasar. ¿Cómo voy a hacerlo? Yo nunca he hecho algo así. Por favor, ayúdame. Mi social worker no me entregó mis cupones de alimentos y yo no tengo con qué pagar el toque. Mi hija regresa de la escuela y le ruego, por favor, déjeme pasar al siguiente tren. Pero ¿quién te crees tú que eres? ¿Tú no ves que cada persona, cada gente pasa por ahí, entra a su token? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Por qué te voy a dejar pasar? Mire, por favor, fue que mi social worker me dijo que hablara con usted. Mi hija está llegando de la escuela y yo vivo lejos. Por favor, déjame pasar. No te voy a dejar pasar. Tú no eres mejor que los demás. Bueno, entra. But you are disgusting. Tú me das asco. La ayuda que recibía no era suficiente y cada mes iba donde sus vecinos en el edificio. Se identificaba como la cantante que había sido y les pedía una limosna. La Lupe, eventualmente, llegó a decir en broma en sus testimonios acerca de su miseria y como ella y sus hijos comían solo arroz y huevos. Caballero, o sea, que en los Estados Unidos, si usted estudia en el colegio, el gobierno le paga dinero. Pues si yo estudié en Cuba, aquí también puedo estudiar. Y con el dinero que me queda para los libros, puedo pagar la renta, comprar ropa y más huevos. Lupe era una alumna brillante en Lehman College. Sus materias las tenía todas en A. En una ocasión, tomó un examen de habilidades en lectura y escritura en inglés. Muy difícil hasta para los americanos. Imagínese usted para los hispanos. Y pasó ese examen con A. Al llegar al Lehman College, que vio la nota en la pared, se sintió tan orgullosa y tan contenta que quería que hubiera una persona al lado de ella para darle un beso. Cuando miró, no había nadie. Estaba completamente sola y se pegó la cabeza contra la pared. La Lupe aún no había logrado obtener su título de graduación cuando sufre un accidente en su apartamento justo casi a las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1980. Queda en silla de ruedas. Buscando una solución al dolor y a su impedimento de valerse por ella misma, la Lupe pide ayuda. Hacen una recaudación de fondos para someterla a estudios médicos. La respuesta fue que siempre debería usar un caminador.
Pero un día, Lupe Jolie Raymond Soler, la Lupe, recibe un milagro. Después de que sus doctores le dijeron que nunca más iba a caminar y a vivir con tanto dolor, la Lupe fue a un servicio de una iglesia evangelista, donde nadie la conocía. Con miedo a la gente y a la multitud, se unió al grupo de personas que buscaban su sanación. La Lupe encontró lo que no logró la medicina. Volvió a caminar como era antes. Nunca más necesitó de silla de ruedas o bastón. En ese instante encontró la Lupe éxito y gloria. En el poco tiempo que tengo de servir al Señor, he predicado en muchos lugares. Miami, Puerto Rico, en Panamá, Noriega. Me llamó por el teléfono y él me decía, mi santa, ven aquí, ayúdame. Fui con mucho miedo y le dije, si el Señor te ha dado una oportunidad, deja de esclavizar a tu pueblo. En Puerto Rico hice 22 días de campaña. Me cayeron aguaceros y con todo y relámpagos seguí como la samaritana. Como una estrella fugaz, al cumplir los 56 años, un 29 de febrero de 1992, la Lupe sufrió un paro cardíaco fulminante. Convertida a una nueva vida, cambió su nombre a la samaritana y vivió feliz los últimos años de su vida. No. Ok.